Cada 4 años ocurre una instancia en la que los ojos de prácticamente todo el mundo están en torno a una competición entre selecciones absolutas de fútbol y cuya obtención del trofeo de campeón supera por lejos a la fama máxima descrita años atrás por el entonces niño poeta. Eso tiene sentido para mí. Pero como sería un verdadero embrollo hacer que todos los países del mundo participen en esta instancia, es obvio que en cada continente hay maneras para determinar cuáles son los merecedores de participar en aquella cita planetaria. Y particularmente en este canal decidimos hacer un recorrido por la manera en que dicho proceso se llevó a cabo en Sudamérica. Por tanto, en este nuevo video de Anecdotario No Tan Secreto les presentamos la historia de las clasificaciones de CONMEBOL de cara a la competencia planetaria, cuyo nombre oficial vamos a omitir para evitar un garrón de copyright por parte de la FIFA. Porque sí, puede haber instituciones más bravas que el Instituto Audiovisual de Francia para con el tema del uso de su propiedad intelectual en el YouTube. Así que sin más preámbulos ni enredo de lenguas ni soponcios, ¡vamos! ¡Que nos vamos! Como se sabe bastante bien, en la primera competición futbolística a escala planetaria no hubo un proceso de clasificación propiamente tal, sino que se extendieron invitaciones a distintos países a participar de esta instancia. Como que a la FIFA en conjunto con la Asociación Uruguaya de Fútbol solo le faltó enviar una cartita diciendo: te invito a mi primer campeonato mundial, no faltes, te esperamos en Montevideo. Y el TKM y el saludo cordial se lo dejamos para otra cartita. Y bueno, de ahí se puede entender la enorme presencia de selecciones de Sudamérica, siendo un total de 7 las que participaron en aquel torneo: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y obviamente el anfitrión Uruguay. Y sí, es un récord de presencia que hasta el día de subido este video no se ha podido igualar, aunque Bolivia estuvo ¡por poquito! de haberlo logrado de no ser por su derrota en la final del repechaje ante Irak. Además de los sudamericanos estuvo la presencia de Estados Unidos y México como representantes de Norteamérica, y por el lado de Europa solo llegaron 4 países: Francia, Bélgica, Rumania y Yugoslavia. Se jugó la cita planetaria con solo 13 equipos, aunque la idea original era de 16, y casi hubo presencia de otros continentes. Se había extendido la invitación a Siam, país conocido actualmente como Tailandia, y a Japón, pero ambos países rechazaron de plano la invitación por los elevados costos del traslado, tanto en dinero como sobre todo en tiempo, porque implicaba un viaje en barco que tomaba meses. Ya, si te callas. Y el continente que casi dijo presente en 1930 fue África, porque en una primera instancia Egipto iba a participar del torneo, pero perdió el barco que los iba a llevar a Montevideo y quedó toda la delegación egipcia diciendo: chuta, no vamos a salir nada los documentales que van a hacer después. Para la competencia de 1934, Uruguay había quedado con sangre en el ojo por la masiva negativa de los europeos y decidió no participar, siendo así la única vez en que el campeón de un mundial no participaba del torneo inmediatamente siguiente. Pero eso, gente, no es la única curiosidad que nos dejó aquella cita planetaria. ¡Aún hay más! Porque en Europa se decidió establecer un proceso clasificatorio para definir a las selecciones que iban a participar por el trofeo de la fama máxima, en donde incluso Italia, país anfitrión de aquella edición, debió jugar un duelo de clasificación. Yo igual, sí. Volviendo a nuestro lado del charco, tenemos que la decisión de Uruguay tuvo un rápido apoyo de otros países como Paraguay y Bolivia, que también desistieron de entradita. Por lo que había en un inicio 4 países que debían disputarse 2 cupos, que fue lo que la FIFA le dio a la CONMEBOL en aquel entonces. Por uno de los cupos iban a jugar Perú contra Brasil, mientras que el otro iba a ser disputado entre Chile y Argentina. Los del RIMAC decidieron plegarse al boicot uruguayo y por ende Brasil se clasificó automáticamente, mientras que en la otra llave inicialmente Argentina se iba a retirar. Sin embargo, Chile decidió plegarse también a la acción de protesta de los charrúas y prácticamente de casi toda Sudamérica, y con ello los trasandinos Empezaron a recular. y finalmente se anotaron para jugar en tierras italianas. Vaya. Para 1938 tuvimos un bardo derivado de la asignación de sede. Inicialmente se había establecido el acuerdo de palabra de que iba a existir alternancia en las sedes, por lo que después de un mundial en Europa debía organizarse uno en América. Y de hecho se rumoreaba fuertemente de que Argentina iba a ser el anfitrión en aquella instancia. Sin embargo, el presidente de la FIFA de ese entonces, Jules Rimet, quería evitar la fatiga cual Jaimito el Cartero y determinó que el certamen planetario se jugara en su natal Francia, lo cual provocó el repudio de casi toda Sudamérica e hizo que varias selecciones desistieran de participar casi de manera instantánea. El único conjunto que finalmente dijo presente fue Brasil, que con esa decisión se convertiría en el único país con contar con asistencia perfecta a todos los campeonatos de este estilo.
Vaya dato. Como se sabe bastante bien, no hubo competición pelotera a escala mundial en 1942 por el conflicto bélico que había en ese entonces, y tampoco la hubo en 1946 porque media Europa estaba hecha pebre luego de finalizado ese mismo conflicto bélico. Por tanto, se retoma la tradición de citas planetarias en 1950, siendo Brasil el país elegido para esta instancia. La FIFA entrega 4 cupos a la Conmebol, aparte del cupo asegurado a Brasil en su condición de anfitriones. Por un lado iban a estar Paraguay, Uruguay, Perú y Ecuador, jugando por 2 de esos cupos. Pero tras el retiro de Perú y Ecuador, se clasificaron automáticamente tanto los celestes como los albirrojos. Y por otro lado, iba a haber un cuadrangular entre Colombia, Argentina, Bolivia y Chile. Dado que Argentina le dio la pataleta por precisamente elegirse a Brasil como país sede del Mundial en desmedro de ellos, y Colombia había sido castigado por el famoso caso de El Dorado, Chile y Bolivia se clasificaron sin moverse de sus escritorios. Cabe mencionar que de todas maneras Chile y Bolivia jugaron entre sí a modo de partidos amistosos preparatorios donde curiosamente hicieron respetar sus respectivas localías, ya que en La Paz Bolivia ganó por 2-0, pero en Santiago Chile ganó por 5-0. ¡Está bien! Para la contienda futbolística de 1954 llevada a cabo en Suiza, se pudo organizar por primera vez un proceso clasificatorio en Conmebol. Aunque curiosamente había espacio solo para 2 selecciones sudamericanas, y uno de esos cupos ya lo tenía Uruguay en calidad de campeón de la edición anterior. ¡La puta madre! Así que el cupo restante debió definirse entre 3 selecciones: Brasil, Paraguay y Chile, quienes se midieron todos contra todos a 2 ruedas. Y tal como lo estarán deduciendo, el clasificado fue Brasil. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo le fue a Chile en esta primera travesía clasificatoria? Bueno, a la Roja sencillamente le fue como el... Dado que perdió todos sus partidos, recibió 10 goles y solo pudo marcar un mísero tanto. Más exactamente fue la apertura de la cuenta del partido entre Chile y Paraguay en el Estadio Nacional, obra del emblemático Jorge Robledo a los 16 minutos, lo cual lamentablemente no sirvió de mucho porque ese partido lo terminó ganando Paraguay por 3-1. ¡La wea mala! Para el certamen futbolero llevado a cabo en Suecia, la FIFA se puso un poco más generosa y entregó 3 cupos para la Conmebol, iniciándose así un sistema de clasificación que nos acompañaría en otros procesos, en donde se armaban 3 grupos y el líder de cada uno de estos sacaba su pasaje al Mundial. Así tuvimos que en el grupo 1 estaban Brasil, Perú y Venezuela, que finalmente se jugó solo entre Perú y Brasil a doble partido con clasificación al final para la canariña, dado que Venezuela se marginó por una crisis sociopolítica que decantaría a posteriori en un golpe de estado en 1958. Triste. Tan triste. En el grupo 2 estaban Argentina, Bolivia y Chile, clasificando allí la albiceleste. Si bien nuestra selección volvió a quedar colista, queda el consuelo que tuvo su primer triunfo por clasificatorias al ganarle por 2-1 a Bolivia en el Estadio Nacional, con goles de Guillermo Díaz y Jaime Ramírez. ¡Qué alivio! Y por último en el grupo 3 estaban Colombia, Uruguay y Paraguay, en donde los guaraníes clasificaron gracias a sus 2 triunfos en calidad de local y ganarle a domicilio a la selección Colombia. ¡Puro pelado marica! Dado que nuestro terruño fue elegido para acoger a la cita futbolística máxima en 1962, por obra y gracia de la maravillosa jugada de don Carlos Dittborn, obviamente que la Roja se clasificó de entradita. Pero eso no quita que podamos analizar el proceso clasificatorio por el cual pasaron las otras selecciones de Conmebol. Para esta instancia la FIFA volvió a repartir 3 cupos, pero esta vez vinieron aparte del cupo obtenido por Brasil en calidad de campeón de la edición anterior y Chile obviamente en calidad de anfitrión. Por tanto, tuvimos 2 curiosidades en el proceso clasificatorio. La primera es que para definir cada cupo se agruparon 3 pares de selecciones que jugaron entre sí ida y vuelta, teniendo en un caso a Argentina, que le ganó en ambos partidos a Ecuador. Uruguay por su parte obtuvo su boleto tras ganarle de local a Bolivia y empatar en La Paz, y finalmente Colombia, que ganó su duelo en Bogotá y rescató un empate en Lima. Sí, bueno. Y la segunda curiosidad es que Paraguay fue a disputar un repechaje a doble partido contra México, en donde el Tri ganó de local por la cuenta mínima y obtuvo un empate sin goles en el legendario Defensores del Chaco. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. De cara a la cita de 1966, Chile volvía a experimentar un proceso clasificatorio, y otra vez la FIFA le entregaba 3 cupos directos a la Conmebol, a los cuales se añadía Brasil en calidad de campeón de la edición anterior. Y como si se tratara del pulento apiadándose de nuestra selección, no tuvimos que disputar el cupo mundialista ni con Brasil ni con Argentina.
El grupo que le tocó a Chile fue el 2, en donde también estaban Ecuador y Colombia. Y tras 2 triunfos, ambos de local, un empate ante Ecuador y una derrota de visitante Colombia, remató en la punta de la tabla con 5 puntos, los mismos que Ecuador, y a raíz de ello debió jugarse un duelo de desempate en cancha neutral, más específicamente en Lima. Y allí Chile ganó por 2-1 con goles de Leonel Sánchez y Rubén Marcos. Sí, el mismo cuyo nombre tiene hoy en día el Estadio de Osorno. Los otros clasificados de Conmebol fueron Uruguay, que ganó todos sus partidos ante Perú y Venezuela, y Argentina, que casi abrocha campaña perfecta de no ser por el empate sin goles que tuvo cuando visitó a Paraguay. Por su pollo. Llegamos al proceso clasificatorio para México 70, en donde volvemos a tener la dinámica de 3 grupos en donde el líder de cada uno lograba su boleto para la cita planetaria. Y en esa instancia Chile creía que iba a tener suerte por no toparse con Brasil o con Argentina. Pero, finalmente descubriría que también Uruguay puede ser un gran escollo cuando se lo propone. ¿Ah, sí? Chile llegaba con chance de agarrar el cupo mundialista a su último partido, tras ganarle a Ecuador y empatar con Uruguay de local, y rescatar un punto ante los tricolores de la mitad del mundo en Guayaquil. Pero para lograr esa clasificación debía ganarle sí o sí a la Celeste en Montevideo. Resultado final: Uruguay le ganó a Chile por 2-0 y se quedó con el cupo mundialista del grupo 3 al obtener 7 puntos. ¡La wea mala! En los demás grupos tuvimos que Brasil se impuso en su grupo ganando todos sus partidos jugando en un grupo de 4 selecciones. Y la otra curiosidad ampliamente conocida como fue la única eliminación de Argentina en estas clasificatorias al ser superada en puntaje por Perú tras solamente cosechar un triunfo sobre Bolivia y un empate con Perú en el mismísimo Estadio de la Bombonera. Ya, la mejor voladita. Para la cita planetaria a realizarse en la Alemania occipital, Alemania occidental o federal. ¡Alta referencia, papá! Sí, gente, esa misma donde tomaban cerveza en lugar de vodka. ¡Alta referencia, papá! La FIFA dio a Conmebol solo 2 cupos y medio, considerando que ya estaba asegurada la presencia de Brasil tras ganar la competición anterior disputada en México. El tema es que se organizaron 3 grupos para estos 2 cupos y medio, por lo que por mera lógica uno de esos grupos no iba a tener cupo directo, sino que debía sortear una llave de repechaje intercontinental para lograr clasificarse a la cita mundialista. Y el grupo del medio cupo terminó siendo justo el que tenía a Chile y Perú. ¿Será que se decidió dejar a medio cupo por el hecho de ser solo 2 selecciones participantes tras la inhabilitación que la FIFA decretó sobre la selección de Venezuela por los constantes bardos entre Federación y Liga Profesional del país llanero? Quizás. El asunto es que Chile y Perú terminaron empatados en todos los criterios posibles. En Santiago La Roja ganó por 2-0 y en Lima fue victoria para Perú también por 2-0. A raíz de ello se debió dirimir en un partido de desempate disputado en el Estadio Centenario de Montevideo, en donde Chile ganó por 2-1. Pero como se dijo anteriormente, había que disputar una llave de repechaje, y a nuestra selección le tocó enfrentar a la mismísima Unión Soviética. La llave de ida se juega en Moscú y se logra un empate 0-0 que la prensa chilensis la calificó como un cuasi triunfo. Y de hecho, como dicho partido se jugó a los pocos días de acontecido el golpe de estado de 1973, los titulares de algunos diarios le pegaban una repasada al tema político. No, te digo, ni me sorprende. Y la llave de vuelta debía jugarse en el Estadio Nacional, pero como la Unión Soviética no quiso jugar allí porque tenían conocimiento de lo ocurrido en ese lugar en los primeros días de instalado el régimen militar, salió rima. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Y ante la negativa de la FIFA de cambiar la sede a una cancha neutral, Chile se clasificó por walkover en el tristemente famoso Partido Fantasma, en donde la selección avanzó hacia un arco vacío y marcó un gol simbólico. Triste, tan triste. Los restantes clasificados fueron Uruguay, que si bien empataron en puntos con Colombia, allí se aplicó la diferencia de gol como criterio de desempate, y Argentina, que superó en puntaje tanto a Paraguay como a Bolivia. ¡Es mi venganza, Spanky! Para la cita planetaria llevada a cabo en Argentina se estableció nuevamente de que Conmebol tuviera 3 cupos y medio, pero incluyendo en el cálculo al derecho propio que tenían los trasandinos en calidad de anfitriones. Por tanto quedaban 2 cupos directos más 1 de repesca, nuevamente contra algún europeo. Así tuvimos que nuevamente se armaron 3 grupos en donde los líderes de cada grupo iban a un triangular a disputarse en cancha neutral y de ahí salían los clasificados directos y el que iba a repechaje. Tenemos por tanto que en el grupo 1 Brasil fue el ganador con 6 puntos, 2 más que Paraguay y 4 más que Colombia.
Por otra parte, en el grupo 2, Bolivia fue la gran sorpresa, superando en puntaje a Uruguay y a Venezuela. Y por último, en el grupo 3, Chile tenía la posibilidad de avanzar a la ronda final y para ello debía ganarle a Perú en el Estadio Nacional de Lima. Finalmente, Perú ganó ese partido por 2-0 y dejó a Chile mascando lauchas. En la ronda final, Brasil ganó por 1-0 a Perú y 8-0 a Bolivia, mientras que Perú le ganó por 5-0 a Bolivia, siendo estos partidos disputados en el Estadio Pascual Guerrero en Cali, Colombia. Por tanto, Brasil y Perú se clasificaron directamente, y Bolivia debió jugar repechaje siendo Hungría el rival a vencer. Allí los magiares vencieron a los altiplánicos por 6-0 en Budapest y 3-2 en La Paz, conllevando así que la Conmebol solo pudo llevar 3 selecciones a disputar el torneo global. ¡Vaya, vaya! Y en esta parte del video hacemos un pequeño alto, una pequeña parada, el cocaví justo y necesario para seguir cargados de optimismo y buen rollismo por lo que quede de este. Así que permítanos una pausa y ya volvemos. Y ya están aquí, provistos de sopaipillas, calzones rotos, una cazuela y cualquier cosa que sirva para entrar el calor. Nuestros recomendados de pana. Pues, como decimos este viaje, que para donde vamos no va a haber un recargo extra por la tarifa de combustibles. La historia gráfica y detalles sabrosones de la televisión de Chile y del resto de la planetosfera en un solo rincón de la web. Lego Games Mill, el lugar preciso en donde la televisión se luce y se lucirá siempre. Más detalles y fecha próxima de nuevos estrenos en el Instagram @LegoGamesMillYT. La historia y datos más contundentes del fútbol chileno disponibles en un solo canal, El Fútbol Según Fran. Más detalle de su material y próximas novedades disponible tanto en su fanpage de Facebook como en su sucursal de Instagram. Entretención y buen rollismo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vive Modo Radio, tu sonido, tu espacio. Revisa toda la información disponible en nuestro remozado sitio web modoradio.cl y entérate de su variopinta variedad de programas en el Instagram @modoradiocl. Ya cumplimos 20 años estimulando píxeles y haciendo caer el carnet hasta el -45. Somos Canal Preto. Encuéntranos en Instagram como @canalpretocl y revisa nuestro amplio material disponible en YouTube. Partimos siendo ficción y ahora somos más reales que nunca. ChiTV, el rincón más deslenguado y frenético de la internet chilena. Revisa nuestro variopinto contenido en YouTube y nuestros memes ñoños en nuestra sucursal de Instagram. Ha nacido una nueva opción en la cada vez más fructífera comunidad del archivismo a escala nacional. Un espacio para los nostálgicos, curiosos y amantes de la televisión chilena del ayer. Bienvenidos a Esa Buena Televisión. Entérate de sus novedades tanto en YouTube como en Instagram. ¿Quién diría que la nostalgia y traumas de la televisión chilena de antaño sería fuente de inspiración para un proyecto musical? Así fue como se creó Teleausencia. Escucha toda su discografía tanto en YouTube como en Spotify. Todo comenzó con unos VHS que habían por ahí guardados y ahora se es una nueva alternativa en contenidos del recuerdo televisivo. La tele de Quetzal intentando sorprender. Descubre toda su hemeroteca virtual a través de YouTube. Con prácticamente 9 años de experiencia seguimos motivados cada día en la noble tarea de revivir esa buena televisión. Archivos en VHS, su canal archivista de siempre. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y lo seguimos repitiendo sin chitar y sin cansancio. Ninguno, pero de verdad que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. Para la pichanga global llevada a cabo en España, los cupos totales aumentaron de 16 a 24. Y bajo esta premisa se estableció que Conmebol tendría 4 cupos, dentro de los cuales ya estaba asegurado Argentina en calidad de campeón del torneo anterior. Por lo que había 3 cupos para repartir entre 9 selecciones, haciéndose por tanto 3 grupos de 3 equipos en donde obviamente el líder de cada grupo agarraba su boleto mundialista. Así tenemos que en el grupo 1 Brasil se clasificó con campaña perfecta, ganando todos sus partidos ante Bolivia y Venezuela.
Besitos grandes. Muchas gracias, muy agradecido. En el grupo 2 tuvimos a Perú, que con 2 triunfos y 2 empates superó en puntaje a Uruguay y a Colombia. Y por último, en el grupo 3 tuvo como clasificado a Chile. La Roja también salió invicta en su grupo con solo un empate 0-0 de visitante a Ecuador y ganando todos los demás encuentros. Y sí, fue en esta instancia cuando se le ganó de visita a Paraguay con el tanto solitario de... Para la clasificación a México 86, la Conmebol tenía 4 de los 24 cupos disponibles, y curiosamente para ello se siguió usando la dinámica de 3 grupos, con la obvia salvedad de que uno de esos grupos sería de 4 selecciones, ya que en ese entonces no había bardo de que se inhabilitase a algún país sudamericano para participar de este proceso. Lógico. Por tanto, se estableció que los líderes de cada grupo tenían su pasaje mundialista asegurado, mientras que los equipos que no fueran colistas irían a una ronda de repesca interna para definir al cuarto y último clasificado. Tenemos que en el grupo 1, Argentina con 9 puntos de 12 posibles clasificó directamente, mientras que Perú y Colombia con 8 y 6 puntos respectivamente se instalaron en la antes mencionada repesca. En el grupo 2 estuvieron Uruguay, Chile y Ecuador, y en el último partido del grupo la Roja tenía chances de clasificar directamente, siempre y cuando no perdiese ante Uruguay en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. Pero lamentablemente cayó por 2-1 en un encuentro donde supuestamente un limón o una naranja tuvo un inusitado protagonismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se dice que en el segundo tiempo había una jugada en la que Chile podría haber empatado, un tiro libre ofensivo que iba a ser ejecutado por quien otro más que el legendario Jorge Aravena. El tema es que antes de que Aravena pateara el balón, un jugador uruguayo habría lanzado algo parecido a un limón o una naranja, lo cual impacta en el balón y lo desvía ligeramente de su punto de ubicación, y por tanto iba a tener una trayectoria distinta a la que originalmente iba a tener el remate de Aravena en aquel tiro libre. Y volviendo a la fase de grupos, en el grupo 3 Brasil clasificó con 6 puntos, en donde curiosamente solo pudo cosechar empates en calidad de local, mientras que Paraguay agarró el cupo de repesca al sumar 4 unidades. Para la fase de definición por el cuarto boleto a México se estableció un sistema de eliminación directa con ida y vuelta, en donde por un lado jugaban Chile y Perú, y por otro lado teníamos a Colombia contra Paraguay. Nuestra selección arrancó con el pie derecho ganando 4-2 en Santiago y 1-0 en Lima, mientras que Paraguay le ganó por 3-0 a Colombia en Asunción, pero perdió por 2-1 en Cali, logrando acceder a la final de la repesca gracias al marcador global. Para la final, la llave de ida se jugó en Asunción y la albirroja se impuso por un marcador de 3-0, mientras que en la vuelta en Santiago, Chile solo pudo empatar 2-2, quedándose evidentemente arafue de la cita planetaria. Oh sí, llegamos a Italia 90, o más conocido como el Mundial Vaporwave. A la Conmebol se le asignaron 3 cupos y medio de los 24 disponibles, y uno de ellos fue automáticamente ocupado por Argentina en calidad de campeón de la edición pichanguera anterior. A pesar de ser solo 2 cupos y medio, se siguió usando la dinámica de 3 grupos de 3 selecciones cada uno, en donde los líderes de cada grupo se clasificaban. Pero había una regla extra, en donde el líder con menor puntaje no iba directo, sino que debía disputar una llave de repesca contra una selección de otra confederación. A la pelota. Así tuvimos que en el grupo 1 empataron con 6 puntos Uruguay y Bolivia, países que le ganaron sus 2 partidos a Perú y también ganaron su respectivo duelo de igual cuando jugaron entre sí, y en donde los charrúas se quedaron con el pasaje mundialista al superar a los altiplánicos por el criterio de la diferencia de goles. Inteligente, ¿no? En el grupo 2 todo estuvo más parejo y el líder fue Colombia con 5 puntos, superando en la tabla a Paraguay, que tuvo 4 unidades, y Ecuador, que solo sumó 3 puntos. Y en el grupo 3 estuvieron Brasil, Chile y Venezuela, en donde la Vinotinto obtuvo también el anti-récord de no sumar punto alguno al perder todos sus partidos, y en donde se llegaba al último encuentro entre Chile y Brasil en el mítico Maracaná, con ambas selecciones empatadas en puntaje. Considerando que la diferencia de gol favorecía ampliamente a la verde amarela, a la roja solo le servía el triunfo. Sin embargo, Brasil abrió la cuenta y a los minutos después ocurre un incidente en donde el arquero chileno Roberto Cóndor Rojas cae al suelo luego de la caída de una bengala, y cuando llegan sus compañeros a socorrerlo lo ven con una herida en la frente y un llamativo sangrado.
A raíz de ello, el plantel chileno en pleno se retiró de la cancha, aludiendo falta de garantías para seguir con el encuentro, y se activó la solicitud para que el partido fuese anulado para intentar ganarlo por secretaría o al menos reprogramarlo en una cancha neutral. Sin embargo, al poco tiempo de ocurrido el incidente, el propio Cóndor Rojas admite que lo de la bengala fue simplemente patraña y que la herida en la frente fue con una hoja de afeitar que tenía escondida en uno de sus guantes. Las sanciones de la FIFA no se hicieron esperar, inhabilitando al arquero chilensis para seguir desempeñándose como jugador profesional y castigando a la selección no solo con la pérdida del partido por 2-0 ante Brasil, sino que también se le impidió jugar en las clasificatorias para Estados Unidos 94. ¡La puta madre! Y bueno, volviendo al tema de los cupos, como Colombia fue el líder de grupo con el puntaje más bajo, se convirtió en el asignado para jugar repesca con el representante de Oceanía, que en aquel momento no era precisamente Australia ni Nueva Zelanda, sino que se trató de el estado polémico de la estrella de 6 puntas. Empezó el huevo. En el duelo de ida, Colombia ganó por la cuenta mínima con el gol del Palomo Zuriaga, mientras que en la vuelta jugada en Ramat Gan se terminó con un empate a 0, por lo que los cafetaleros lograron su boleto a Italia. ¡Aleluya! Dada la suspensión que le aplicó a la FIFA a nuestra selección, se tiene entendido que para las clasificatorias rumbo a Estados Unidos 94 había 9 selecciones de CONMEBOL en competencia para definir los 3 cupos y medio que se habían establecido para nuestro subcontinente. Sin embargo, la testera de la CONMEBOL dijo para sus adentras: Y me le ocurrió otra idea, weón. y decidió crear finalmente 2 grupos en lugar de 3. Me dejáis peinado para atrás. Por tanto, se formó un grupo de 5 selecciones y otro de 4, jugando todos contra todos a 2 ruedas, en donde el líder de cada grupo tenía boleto íntegro asegurado para jugar en el torneo planetario en USA, a lo cual se sumaba el sublíder de mejor puntaje. Y el otro equipo que fuera escolta de grupo debía sortear una llave de repesca intercontinental. Así tenemos que en el grupo de 5 equipos el líder fue Brasil con 12 puntos, seguido muy de cerca por una sorprendente Bolivia que sumó 11 unidades, principalmente con sus sendos triunfos en la explanada del Hernando Siles. Por otra parte, en el grupo de 4 equipos el líder fue Colombia con 10 puntos, seguido de Argentina que solo pudo sumar 7 unidades y que en la última fecha sufrió la humillante goleada de 5-0 a mano de precisamente los cafetaleros en la cancha de River Plate. Como obviamente Argentina sumó menos puntos que Bolivia, por mucho que se tratase de alguien que jugó menos partidos por la conformación de sus respectivos grupos, fue precisamente la albiceleste la que tuvo que jugar un duelo de ida y vuelta con el representante de Oceanía, siendo en esta ocasión Australia el rival a vencer. En la ida jugada en Sydney empataron 1-1, pero en la vuelta ocurrida en Buenos Aires, Argentina pudo ganar gracias al solitario gol de Gabriel Omar Batistuta, y con ello llegar a Estados Unidos, en donde destacó esa airada celebración de Maradona hacia una de las cámaras, cuando le notó a Grecia el tercero de los a la postre 4 goles albicelestes. Lo recuerdo como si fuera ayer. Para el proceso de clasificación a Francia 98, la CONMEBOL hizo un cambio que rige hasta nuestros días. Ahora las selecciones participantes competían todas contra todas a 2 ruedas, ocupándose gran parte del tiempo existente entre el final del torneo planetario futbolero y el inicio del siguiente. Para aquella ocasión, la FIFA le dio a Sudamérica 4 cupos directos, a los cuales se añadía Brasil en calidad de campeón de la competencia ocurrida en Estados Unidos. Luego de 18 fechas en donde cada selección jugó 16 partidos, tuvimos que el primer lugar se lo adjudicó a Argentina con 30 puntos, segundo quedó Paraguay con 29 unidades, en tercer lugar remató Colombia con 28 puntos y el cuarto y último cupo mundialista fue para Chile. ¡Mi país es así! Nuestra selección obtuvo 25 puntos empatando en ese ítem con Perú, pero con una diferencia de gol muy favorable para la Roja, más 14 para Chile en contraste con el -1 que tenían los del RIMAC. Adicional a ello, tenemos la curiosidad de que en esta clasificatoria se dio el peor rendimiento de todas las instancias de disputa de todos contra todos. Fue Venezuela que en 16 partidos solo pudo sumar 3 puntos, obtenidos mediante igual cantidad de empates, siendo uno de ellos en la fecha 2 ante Chile y que decantó en la renuncia del director técnico Javier Ascargorta con su famosa frase de: esperemos que esta vez sí, una vez muerto el perro, se acabe la rabia. Para la cita futbolística global a realizarse en Corea del Sur y Japón se asignaron 4 cupos y medio, es decir, 4 boletos directos para los 4 mejores equipos de la clasificatoria, y el que resultare quinto debía enfrentar una llave de repesca intercontinental a doble partido.
Así tenemos que la Argentina dirigida por Marcelo Bielsa fue puntero y el primer clasificado con la entonces histórica cifra de 43 puntos. Ahora sí que nos fuimos al chancho. El sublíder y segundo clasificado fue Ecuador, que logró anotarse por primera vez en una pichanga planetaria con 31 puntos. En tercer y cuarto lugar quedaron Brasil y Paraguay con 30 puntos, pero con una diferencia de gol más favorable para la canariña. Y el quinto lugar, y por ende el designado para jugar la repesca, fue Uruguay, que sumó 27 puntos, los mismos que también acumuló Colombia, pero con una diferencia de gol favorable para la celeste. Y es bajo esta premisa que algunos incluso hablan del Pacto de Montevideo, ya que Argentina jugó su último partido de este proceso precisamente con los uruguayos, concluyendo esto con un empate a un gol que le dejaba con el puntaje preciso para alcanzar a Colombia y justo aventajarle por la diferencia de gol. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! De todas maneras, los charrúas debían asegurar su boleto mundialista en la repesca y nuevamente se estableció que dicho duelo fuese contra el líder del proceso pseudo clasificatorio de Oceanía, recayendo este pseudo honor en Australia. Con victoria por la mínima para los Socceroos de local y el triunfo de Uruguay por 3-0 en el Centenario, la Conmebol finalmente se hizo presente en el primer torneo global realizado en Asia con 5 representantes. Extraordinario. Y bueno, este proceso se recuerda con bastante anticariño por Chile, dado que a pesar de todo el hype que se había formado con el bronce olímpico en 2000 y el triunfo que se le propinó al campeón Francia en el partido de despedida de Iván Zamorano, pues terminó mordiendo el polvo de la humillación, siendo el colista absoluto con tan solo 12 puntos. ¡La wea mala! Para Alemania 2006 se dejó de entregar un cupo automático al campeón de la edición inmediatamente anterior, y es por eso que a pesar de que Brasil levantó el trofeo planetario en tierras asiáticas, igual debió jugar clasificatorias con el resto de selecciones de la Conmebol. A pesar de ello, la verde amarela sorteó muy bien el proceso clasificatorio, alcanzando la punta de la tabla y primer cupo de clasificación con 34 puntos, los mismos que logró Argentina, pero con una diferencia de gol ligeramente menor a la de los brazucas. El tercer y cuarto cupo fueron para Ecuador y Paraguay respectivamente, que también empataron en puntaje con 28 unidades, pero con mejor de diferencia de gol para el elenco de la mitad de la planetosfera. El quinto lugar y por ende asignado al repechaje volvió a ser Uruguay con 25 puntos, y como si el pulento fuese guionista promedio del área dramática del Vega, otra vez tuvimos a Uruguay dirimiendo en un repechaje intercontinental contra Australia. Uy, justo otra vez. Pero a diferencia del proceso de cara al torneo de 2002, tuvimos una igualdad plena entre ambos equipos. 1-0 ganó Uruguay en Montevideo y 1-0 ganó Australia en Sydney, por lo que en tierras cangurescas se debió definir mediante lanzamientos penales, ganando en esa ocasión los Socceroos por un marcador final de 4-2. Ya, la mejor voladita. Y bueno, para quienes se preguntan quién quedó de colista en la clasificatoria sudamericanas, dicho deshonor recayó en Bolivia, que solo pudo sumar 14 puntos producto de 4 victorias y 2 empates. Pobre cosita fea. El proceso de cara a Sudáfrica 2010 seguía siendo en su esencia un copy-paste de las anteriores instancias de clasificatoria sudamericana. Jugaron los DPS afiliados a la Conmebol, se jugó todo contra todos a 2 ruedas y el fixture era exactamente el mismo que se venía aplicando en los 2 anteriores procesos. La diferencia se marcaría en la performance de los equipos participantes. Así tenemos que Brasil remató en primer lugar con 34 puntos, seguido por la selección chilena y la de Paraguay, que sumaron 33 puntos. Sí, bueno. Pero con una mejor diferencia de gol para los entonces dirigidos por Marcelo Bielsa. En cuarto lugar con 28 puntos quedó una Argentina que partió el proceso con el Coco Basile, o más conocido hoy en día como el rostro publicitario no oficial del Blue Label, y que tras la derrota sufrida ante Chile en nuestro Estadio Nacional, culminó la serie clasificatoria con la dirección de un Diego Armando Maradona, cuya carrera como director técnico era... En fin, sigamos con la tabla. El quinto puesto y por ende asignado a la repesca fue nuevamente Uruguay, que sumó 24 puntos. Parecía que nuevamente iba a ir tras la otra mitad del boleto mundialista ante un elenco de Oceanía. Sin embargo, esta vez se estableció que el rival a vencer vendría de CONCACAF, dejando a Uruguay en plan... ¡Qué alivio! Se enfrentó por tanto a Costa Rica en calidad de cuarto lugar de la fase final de la clasificatoria de CONCACAF, cuyo partido de ida jugada en la cancha del Saprissa fue victoria para la celeste por 1-0, y la vuelta disputada en Montevideo terminó en empate 1-1.
lo que le permitió a los charrúas acceder a la cita futbolera en Sudáfrica, en donde llegaron a un histórico cuarto lugar. Me llena de orgullo. Para la pichanga máxima volvemos a contar con 4 cupos y medio para la CONMEBOL, con la salvedad de que fueron 9 selecciones participantes en el proceso clasificatorio de cara a Brasil 2014. Esto debido a que precisamente la verde amarela tenía su cupo asegurado en calidad de país anfitrión. Creo que es muy obvio que sí. Luego de 18 fechas en donde cada selección disputó 16 partidos, el líder y primer clasificado fue Argentina con 32 puntos, seguido de Colombia que sumó un total de 30 unidades. En tercer lugar quedó Chile con 28 puntos. ¡Mi país es así! Y el cuarto lugar quedó para Ecuador, que sumó 25 unidades. Uruguay también sumó 25 puntos, pero su diferencia de gol fue menor a la de Ecuador, 0 contra el más 4 que tuvieron los ecuatorianos. Y por ende, otra vez le tocaba a la celeste enfrentar una llave de repesca. Y nuevamente el destino quiso que no fuera una selección de Oceanía el rival a vencer, sino que fue finalmente Jordania, país proveniente de la Confederación de Asia, el que se enfrentó a los charrúas en el repechaje. En la ida jugada en Amán, Uruguay hizo literalmente el 90% de la pega al ganar por 5-0, por lo que en el partido de vuelta se dieron el lujo, ¿Me puedo dar un lujo? de empatar sin goles en Montevideo para asegurar su presencia en un torneo donde lo más destacado que hicieron fue la mordida de Suárez a Chiellini. Por Dios, qué recuerdo. En el proceso de cara a Rusia 2018 se decidió cambiar el fixture y para ello hubo un sorteo donde se estableció el orden de los rivales en cada fecha de la primera rueda y en donde en la segunda se partía con el segundo rival, dejando al primero de la primera rueda para el final de la serie. Ya, si te callas. Dicho todo esto, tenemos que al final de 18 fechas, el primer lugar de la clasificación fue para Brasil, que acumuló 41 puntos, 10 unidades por encima del segundo lugar, que fue Uruguay, que dejó el puesto de repesca para ser sublíder con 31 unidades. ¡Bien hecho! El tercer lugar fue para una Argentina que con la llegada de Sampaoli como DT no estuvo exenta de complicaciones en el tramo final, sumando 28 puntos, y la cuarta posición fue para Colombia con 27 unidades. El puesto de repesca recayó en Perú, que sumó 26 puntos y una diferencia de gol de más 1. Chile se quedó a la vera del camino con los mismos puntos, pero con una menor diferencia de gol, sobre todo luego de perder por 3-0 ante Brasil en la última fecha. Por eso se habla también del Pacto de Lima, dado que en esta última fecha jugaron Perú y Colombia empatando 1-1, lo cual beneficiaba a ambos elencos, ya que Colombia estaba clasificado directamente y Perú agarraba el cupo de repesca, cosa que no habría ocurrido si es que los cafetaleros hubiesen ido por el triunfo. Tienes razón lo que dice. Y bueno, Perú fue a la repesca internacional y nuevamente tocó enfrentarse a un equipo de Oceanía, pero dado que Australia ya se había ido a jugar a las clasificatorias y torneos de Asia, el rival a enfrentarse fue Nueva Zelanda. En la ida en Wellington el resultado fue empate 0-0, mientras que en la revancha en Lima la blanca y roja ganó por 2-0, logrando así volver a una pichanga planetaria luego de 36 años. Cósmico. Para el proceso de cara a Qatar 2022 se volvió a soltar el fixture y así tuvimos por ejemplo que en lugar de Brasil de local, a Chile le tocó jugar en la primera fecha contra Uruguay de visita, por lo que su último partido fue precisamente ante los charrúas en nuestro terruño. Y en cuanto a los cupos, se seguía dando boleto directo a los 4 mejores puntajes, dejando en cupo de repesca al que quedase en quinto lugar. Tras 18 fechas disputadas, el puntero fue nuevamente Brasil con 45 puntos, rompiendo el récord que había cosechado la Argentina de Bielsa en el proceso de cara a Corea-Japón 2002. ¡Anda la osa! El segundo puesto quedó en manos de los albicelestes, que sumaron 39 puntos. El tercer lugar fue para Uruguay con 28 unidades y el cuarto lugar fue para Ecuador, que logró 26 puntos. Y por segunda ocasión consecutiva, el Perú, dirigido por Ricardo Gareca, se quedó con el cupo de repechaje alcanzando 24 puntos. Y bueno, ¿en qué lugar quedó Chilito? Remató en séptimo lugar con tan solo 19 puntos, a 5 unidades del puesto de repesca y 9 puntos por sobre Venezuela, que fue el colista en aquella ocasión. Bueno, lo intentamos. En el repechaje intercontinental, a Perú le tocó jugar contra un país de las clasificatorias asiáticas, el cual resultó ser curiosamente Australia. Dado que la pandemia del fucking bicharraco comprimió en plan .zip los tiempos para jugar las clasificatorias y los repechajes, debió disputarse a partido único en Doha, la capital del anfitrión de aquella Copa Global. Tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario, se procedió a dirimir vía penales, en donde los Socceroos ganaron por 5-4 tras la famosa atajada del arquero Redmayne.
haciendo que para esa ocasión la Conmebol solo tuviera 4 representantes en aquel torneo. ¡La puta madre! Y llegamos al más reciente proceso clasificatorio de cara a la cita planetaria de Norteamérica. Y no voy a señalizarla con las iniciales de Canadá, USA y México para evitar que más de uno ponga cara de... En esta ocasión ocurre el aumento de plazas para la pichanga global, ya que ahora eran 48 selecciones las que iban a clasificar. Para la Conmebol se entregaron entonces 6 cupos directos. Yo no será primo hermano el padre Hurtado este weón. ¿Cómo tanta bondad depositada en un puro weón? Mientras que el que resultase séptimo accedía a un nuevo formato de repesca intercontinental, jugándose entre 6 equipos, uno por cada confederación que no fuera la UEFA, además de un cupo extra para la confederación anfitriona, en este caso la CONCACAF, en formato de semifinales cojas en donde estos 6 equipos iban por los últimos 2 boletos mundialistas. En cuanto al fixture, no se calentaron la cabeza con sorteos y optaron por usar el mismo que se había establecido para el proceso anterior. Y luego de 18 fechas tuvimos que el primer lugar lo obtuvo el actual campeón planetario Argentina con 38 puntos. El segundo lugar fue para Ecuador, que sumó 29 puntos, que en estricto rigor deberían ser 32 ya que se le aplicó una resta de 3 puntos tras el bullado caso de Byron Castillo, jugador ecuatoriano que supuestamente falsificó su partida de nacimiento para ocultar que había nacido en un pueblo colombiano y de pasadita figurar con una fecha de nacimiento más reciente respecto de la realidad. Como que eso lo mira cualquier jugador de selecciones juveniles africanas y diría... Espera, ¿qué mierda? Y bueno, volvamos a la tabla. Los restantes 4 lugares quedaron empatados con 28 puntos, pero tras los criterios de desempate acordados al inicio de la clasificación, el orden fue el siguiente. Tercer lugar para Colombia, cuarto lugar para Uruguay, en quinta posición quedó Brasil, siguiente, quinto lugar para la Canariña, y por último el sexto lugar quedó para Paraguay. El séptimo lugar y consecuente boleto a la repesca fue para Bolivia, que sumó 20 puntos tras haberle ganado precisamente a Brasil por la cuenta mínima en el estadio de El Alto en su última fecha. Y por ello disputó la antes mencionada repesca, en donde logró ganarle a Surinam por 2-1. ¡Qué bien! Pero en el duelo final cayó por ese mismo marcador ante Irak. ¡Qué mal! Y como ya saben bastante bien, Chile tuvo una paupérrima campaña superando, en el más sarcástico sentido de la palabra, lo realizado en el proceso de Corea-Japón 2002. Pues al igual que en esa ocasión, remató como colista de tabla, pero sumando un punto menos, es decir, los puntos obtenidos en este proceso fueron 11. Y sí, dan ganas de decirle a Pablito Milad eso de... Chúpelo entonces. Ahora queda el misterio de cómo se establecerá el fixture para el proceso de 2030, considerando que por ahora se clasificarían automáticamente las selecciones de Uruguay, Argentina y Paraguay, que jugarán un partido de fase inicial en sus respectivas canchas, dejando solo 3 cupos y medio para Conmebol a disputarse entre 7 selecciones. Por tanto, esta interrogante va a quedar en plan... Lo averiguaremos. Y bueno, gente, este fue un repaso a cómo se dio en Sudamérica la clasificación a las citas planetarias de balompié absoluto desde sus inicios hasta la actualidad. Si les gustó este video, como siempre los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar a día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su magnificente suscripción con clic a la campanita y todo, que te dejará con toda la suerte para que encuentres las láminas que te faltan del bendito álbum ese. Bueno, si es que caíste en la vorágine de dicho álbum. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales, especialmente en Instagram, en donde le mostramos material anexo y también vamos mostrando adelantos sobre la temática de próximos videos, como por ejemplo en la siguiente entrega, en donde tendremos una revisión histórica a las coberturas televisivas que se hicieron de los torneos planetarios futbolísticos en nuestro terruño. Vaya, vaya, vaya. Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriñando en este anecdotario no tan secreto. Hasta la próxima.
Vamos. Yo estuve en el Mundial de Chile del 62. A mí me pateó Pelé, lo más grande. Me cabeceó el matador, ¿viste? ¿Y vos, sos nueva? ¿Yo? Yo soy el golazo de Francia 98. Nuevo 4-2-4. La formación ofensiva de Sabori en Francia 98 viene con sabor a gol. Leche en la defensa, vainilla en el medio campo y delantera de chocolate. Nuevo 4-2-4 de Sabori.